Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 1 y 2. Vamos a leer. Póngase de pie si lo encontró y lo leemos todos juntos. Todos juntos, Juan 14, 1 y 2. Dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a saltarnos al verso 23 del mismo capítulo. Verso 23, todos juntos, dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, que sea de refrigerio en nuestra vida, de amonestación si tiene que serlo, que eche raíz, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que pueda producir fruto. Señor, porque hemos venido a adorarte, pero también a escuchar de lo que tienes que decir a nuestras vidas. Así que permítenos estar atentos a todo lo que tú quieras hablar, Señor. Si nuestra mente divaga en otras quehaceres, si se distrae, Señor, en otras cosas, en vano estamos aquí si no escuchamos de lo que tú quieres decirnos. Así que disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para escuchar lo que tienes que decir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, titulé esta palabra La casa del Padre. Dice la palabra que aquí está Jesús con sus discípulos diciéndoles que no tengan miedo, no se turbe nuestro corazón, porque tienen que creer en Él. Y dice que la casa del Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. La palabra morada del versículo 2 es la misma palabra griega del versículo 23. Los dos textos que leímos, en el versículo 2 y versículo 23, es la misma palabra en griego que es morada. El Señor Jesús dice en este versículo que Él y el Padre vendrán al creyente y harán morada con Él, dice en el verso 23. Vendremos a Él y haremos morada con Él. La palabra morada en el griego es la forma sustantiva del verbo permanecer. O sea que están ligadas una con la otra en el texto original. Lo que es morada y lo que es permanecer tienen una vinculación que vamos a verla también un poco más adelante. Pero el Señor continúa en los versículos 2 y 3. Dice: Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me encanta cuando el Señor Jesús dice: voy a tomar a mí mismo. Porque Él no dice: voy a tomar a la iglesia cuadrangular, ¿cierto? No dice: voy a tomar a asambleas de Dios. No dice: voy a tomar a los evangélicos, a los católicos. No, Él dice: voy a tomar a mí mismo. Significa que Él va a tomar a aquellos que en su corazón tienen a Cristo. Eso independiente de lo que usted profese como protestante o no protestante. A veces nosotros nos encerramos diciendo: bueno, solamente los protestantes evangélicos nos vamos a ir con el Señor. Pero el Señor dice: voy a tomar a mí mismo. O sea, todo aquel que tiene a Jesús en su corazón, que cree en Él, dice que Él lo va a tomar a Él para llevarlo a una morada. Pero una morada que no estaba lista en ese momento. Una morada que dice el Señor que Él tenía que preparar. O sea, cuando Él está hablando con sus discípulos, los discípulos no entendían esto. Después le preguntan: ¿dónde vas? ¿Cuál es el camino? Porque no podían entender dónde Jesús iba a preparar una morada. Así que este capítulo completo habla acerca de la morada, habla acerca del Espíritu Santo, y muchas veces como que parece un trabalengua hablar de lo que aquí dice. Lo vamos a ver. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros y yo os tomaré a mí mismo. El Señor dijo: si voy, vendré. O sea, dice: si me voy, si voy, vendré.
Está hablando de su venida. Luego añadió que recibiría a los discípulos a sí mismo para que donde Él estuviera, para donde el Hijo, Cristo estuviera, los discípulos también estuvieran. ¿Dónde está el Señor en este capítulo? En el capítulo 14, el versículo 10 dice, vamos a ir leyendo harto del capítulo, así que si tiene su Biblia va a ir bajando y subiendo. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Señor estaba en el Padre. Esa es la declaración que hace Jesús ahí. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y le dicen, ¿no crees esto? Los discípulos las verdades espirituales a veces no lo lograban comprender. La serie nosotros con la 9 vemos The Chosen. ¿Han visto The Chosen alguno, no? Ahí en Netflix. Y si no la ha visto, véala. No, es todo bíblico, no le voy a decir que no, pero tiene añadiduras. Pero es interesante ver, a mí por lo menos lo que me parece interesante es ver a un Jesús muy cercano, que otras como gráficas o películas o qué sé yo, no lo muestran así, pero este Jesús de esta serie es como mucho más cercano. Pero también es mucho más explícito en cuanto a que los discípulos nunca entendían lo que Jesús quería decir. Era como que uno lo ve y dice, pero ¿cómo no va a entender que está hablando acerca de esto, no? Claro, uno ahora tampoco entiende muchas veces cuando el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida y nos pasa lo mismo. Como y alguien dirá, si es que viera la serie de nuestra vida, si es que viera la serie de Jonathan en Netflix, diría, ¿cómo no va a entender el Jonathan que Dios quiere esto con él? ¿Y cómo no se da cuenta? ¿O cómo no hizo esto antes? ¿O cómo no hace esto ahora, no? Así somos. Así somos. Y el Padre entonces le está diciendo que Él está en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero lo que quería el Señor Jesús en ese momento con sus discípulos era decirle, yo quiero que donde yo vaya, ustedes también estén. Así que lo que deseaba el Señor Jesús en ese momento era que los discípulos estuvieran donde Jesús iba a estar. No en ese preciso momento donde estaba de forma corporal, sino en un día venidero que todavía no se iba a cumplir. Él está en el Padre y Jesús deseaba que los discípulos estuvieran en el Padre. Así que cuando Él enseñaba esto a sus discípulos, ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, cuando hablaba esto, Él le estaba diciendo entonces que los discípulos no estaban en el Padre. Ustedes, discípulos, no están en el Padre. Yo estoy en el Padre está en mí, pero ustedes no lo están. Y para que los discípulos estuvieran, ellos debían dejar de ser hombres pecadores. Así que en realidad no había lugar para ellos en el Padre. Si uno ve la historia de la Biblia, el hombre nunca tuvo acceso al Padre de la manera en que Jesús tenía acceso al Padre. Pero decir, es obvio, porque Jesús es la misma esencia de Dios, dice Hebreo, que Jesús es la misma esencia de Dios. Sí, pero no es tan obvio, porque Jesús lo que estaba diciéndole a sus discípulos era que, como Él estaba en el Padre, ahora Él quería que sus discípulos estuvieran en el Padre. Ahora, antes, en toda la historia de la humanidad pasada, el hombre humano nunca había estado en el Padre, nunca había tenido acceso al Padre. Cuando el hombre cuando el hombre estaba en el huerto, Dios le dice que comiera del árbol. Esa es la comunión más cercana que tuvo con el Padre, pero de esa comunión cayó. Y después de esa comunión, ese lazo, esa comunión, ese estar en el Padre, lo perdió. Así que nunca más en la historia de la humanidad el hombre pudo acceder al Padre como podía acceder ahora, como Jesús estaba enseñando que podían acceder en un día venidero. Ojo, no ahí, en ese momento preciso. Jesús estaba explicando algo que iba a pasar después. Él está diciendo, yo estoy en el Padre, ustedes no lo están, pero lo estarán. Antes, en la historia de los judíos, de los hebreos, ellos para encontrar el favor de Dios, para hallar el favor de Dios, ¿cómo lo hacían?
con sacrificios, con ofrenda, con incienso. Así dice la palabra que ellos querían encontrar el favor de Dios. Pero el favor de Dios en un momento transitorio, no permanente, en un momento específico y no algo que fuera continuo. Era un momento específico donde se preparaban los sacerdotes para ofrecer sacrificio y ahí hallaban el favor de Dios en un momento particular. Así que el acceso al Padre estaba restringido para todos aquellos antes de Cristo. Restringido. Incluso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la palabra que Él venía, el Espíritu, y tomaba la vida, por ejemplo, de Saúl. Saúl cuando fue rey, dice la palabra que el Espíritu lo ungió. Lo ungió para ser rey. Pero después cuando Saúl comete sus errores y no le hace caso a Dios en ciertas cosas, dice la palabra que el profeta Samuel llegó a donde Saúl y le dijo, Saúl, se te ha quitado el Espíritu. Imagínense. ¿Se imagina usted viniendo a alguien, un profeta del Señor, diciéndole, Fran, por causa de este pecado que conozco, se te quita el Espíritu? ¿Qué hacemos? Así le pasó a Saúl. Se te quita el Espíritu y se le da otro. ¿Qué iba a hacer quién? David. David. Se te quita el Espíritu porque se le va a dar a otro. Así se movía el Espíritu Santo. Cuando venía la época de los jueces, dice la palabra que el Espíritu tomaba posesión, entraba en Gedeón, y Gedeón iba a la batalla y liberaba al pueblo, y luego el Espíritu, ¿qué pasaba? Se iba. Tomaba después a otro líder del pueblo. Generalmente los jueces hablan acerca de líderes militares. Peleaban contra pueblos, ganaban las guerras, pero cuando el Espíritu venía, pasaba la guerra, el Espíritu se iba. Así que en realidad nunca en la historia de la humanidad el hombre había tenido acceso al Padre. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Estaba diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Por lo tanto, el Señor tenía que ir por medio de su muerte y de su resurrección a preparar un lugar para sus discípulos. ¿Dónde? En el Padre. No en el cielo. No en calles de oro y mar de cristal. A veces cuando se lee este pasaje se interpreta así. La morada que Dios tiene para nosotros, hermanos, son las calles de oro, el mar de cristal en el cielo. Vamos a llegar a esa morada cuando entonces Cristo venga por nosotros o muramos. Pero esa no es la morada que Cristo fue a preparar. La morada que Cristo fue a preparar fue en el Padre, no en el cielo, no en calles de oro y mar de cristal. No es una morada celestial donde un día vamos a llegar, sino que era una morada que Él iba a preparar en el Padre para sus discípulos un día específico. En el versículo 20 el Señor le dijo a los discípulos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjese, en aquel día, ahí recién los discípulos iban a poder tener acceso a Cristo en ellos y a ellos al Padre. En el día de la resurrección. O sea, Jesús tenía que morir y tenía que resucitar para que ellos pudieran tener acceso al Padre, a donde Él estaba. Si Cristo no moría y no resucitaba, entonces los discípulos nunca iban a poder tener acceso al Padre. El hecho de que el Señor fuese al Padre por medio de su muerte y su resurrección equivalía en realidad a que desde ese momento Cristo dejaba de estar con ellos para estar en ellos. El primer paso de este plan, porque ojo, este es un plan de antes de la fundación del mundo. El plan de Dios antes de la fundación del mundo siempre fue que el hombre tuviera acceso al Padre, comunión con el Padre. Siempre fue el plan de Dios, desde el principio, desde Adán.
Pasa que Adán pudo haber comido del árbol de la vida y poder haber tenido acceso al Padre siempre y permanecer en el Padre siempre. Pero comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, como todos nosotros en la misma circunstancia lo hubiéramos hecho. Y al comer de eso, entonces perdió el acceso al Padre. Así que el plan que estaba en Adán, que Adán comió del fruto prohibido, seguía estando vigente. Porque los planes de Dios, usted sabe que no fallan, ¿cierto? Los planes de Dios no fallan. No fallan. Hay estudiosos bíblicos que hablan acerca de los planes de Dios y hacen divisiones acerca de la historia bíblica. Algunos le llaman dispensacionalismo. Algunos dicen que el dispensacionalismo es otra cosa. Pero francamente es decir que en un periodo de tiempo Dios tenía un plan con Adán. Y después tuvo otro plan con Noé. Y que después tuvo otro plan con Abraham. Y después tuvo otro plan con los profetas. Y después así. Y digo, pero ¿cómo el Señor va a tener tantos planes? ¿No le funciona el primero? Pasamos al segundo. ¿No le funciona el segundo? Pasamos al tercero. Sin querer, aquellos estudiosos bíblicos dejaron la puerta abierta para pensar que el primer plan en Adán falló. Así que había que tener un nuevo plan. Y ese otro plan también falló. Así que había que destruir la tierra con agua y empezar de nuevo. Y ese plan de nuevo falló. Y había que empezar después con Abraham, con un pueblo escogido. Pero no, hermano. Los planes de Dios no fallan. Así que el plan desde Adán hasta hoy en día, 2025, es el mismo. Y es que nosotros tengamos acceso al Padre. Pero para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, tenía Cristo que morir, porque no podíamos tener acceso al Padre por el problema del pecado. Ese era el problema, el pecado. El pecado se enseñoreó de los humanos desde el Adán, al él comer el fruto prohibido. Y es tanto que ese era su Señor, que dice la palabra en el libro de Romanos que cuando uno ya creyó en el Señor Jesús, cuando luego de que Él murió y resucitó y le aceptamos en nuestro corazón, el pecado dice que no se iba a enseñorear más de los hijos. Mire qué tremendo, qué tremendo. El pecado ya no iba a ser el Señor de los hijos de Dios. Eso significa que los cristianos no iban a fallar más, porque habían aceptado al Señor y el pecado ya no era su Señor. No, no era eso. Porque usted falla o no. Yo fallo, usted falla, fallamos. Pecamos, pecamos. Pero el pecado es nuestro Señor. No es nuestro Señor. Lo fue en un tiempo, pero ya no es nuestro Señor. Y si alguno piensa aquí en este lugar que el pecado es su Señor, tiene que ser libre de eso. No libre no que sea libre del pecado. La libertad del pecado la da Cristo. Libre en su mente de que ya no sirve al pecado. Porque todos debiéramos pensar que aunque fallamos, volvemos rápidamente a Cristo, el pecado no es nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo. Pablo dice, no, el pecado ya no se enseñorea de mí. Ahora Cristo es mi Señor. Así que con Cristo y su sacrificio, Él resolvió el problema del pecado. Por lo tanto, Él fue a preparar un lugar, una morada en el Padre. En el Padre. El verso 4 al 6 del mismo capítulo, véalo ahí, capítulo 14, verso 4 al 6, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Eso es lo que dice Jesús a sus discípulos. Los discípulos no entendieron. Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ojo que dice el Padre y que no dice el cielo. Ojo que dice el Padre y no dice el cielo. ¿Usted sabe que los judíos no creen en el Hijo? No creen en el Hijo. No creen en el Mesías como el Hijo de Dios, la misma esencia de Dios. Pero ellos creen en Dios. Creen en Dios. Y usted sabe que los judíos, muchos de ellos, no digo
Algunos dicen todos por ser una nación escogida, otros dicen que no, pero ¿van a estar con nosotros en el cielo? Van a estar con nosotros en el cielo. Yo no digo todo o no todo, porque ya me meto en problemas bien teológicos. Pero sí judíos van a estar en el cielo. ¿Lo tiene claro? Sí judíos van a... pero no creyeron en el Hijo. Es que el pacto de Dios con ellos es un pacto distinto. Entonces cuando Jesús venga en su segunda venida, para ellos va a ser la primera. Para nosotros va a ser la segunda. Ahora, ¿qué perdieron ellos en este tiempo? El acceso al Padre. Porque Jesús dijo, nadie puede ir al Padre, estar en el Padre, sino por mí. Ellos creen, creen. Ellos veneran a Dios, veneran a Dios. Son estudiosos de la palabra como, yo diría que como todo, más que no todos nosotros. Porque de chico los niños se preparan en la Torá, en el Talmud, en la Mishnah, en la palabra. Creen. ¿Qué perdieron en este tiempo? El acceso al Padre, la unión con el Padre, la comunión con el Padre. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque nunca antes en la historia, repito, de la humanidad, el hombre había tenido acceso al Padre. Solamente ahora que Jesús dice, voy a preparar una morada, pero para eso tengo que morir y resucitar. Y cuando yo muera y resucite, en el Espíritu voy a preparar una morada en el Padre. No en el cielo, no en calles de oro, mar de cristal, en el Padre, para que ustedes, mis discípulos, puedan acceder al Padre. Porque recuerda que Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál era el plan de Dios de siempre? Que viva el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú. Muchos creyentes interpretan estos versículos como si dijeran que nadie puede ir a los cielos si no es por Cristo, pero verdaderamente lo que quiere decir es que nadie puede entrar en el Padre si no es por Cristo. Nadie puede ganar una verdadera unión con el Padre si no es por Él. Debido a que la morada ya está preparada, Cristo preparó la morada por su muerte y resurrección, ahora podemos permanecer. Dijimos en el principio que en el griego esta palabra de morada con permanecer son palabras en conexión. Así que la morada trae por consiguiente el permanecer. Debido a que la morada ya está preparada, podemos permanecer. La morada mencionada en el 14:23, que dice acá, vamos a leer, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama en palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La morada que Cristo fue a preparar es una morada mutua del Dios triuno o el Dios trino, donde los creyentes pudieran permanecer. Eso luego de que Jesús haya resuelto el problema del pecado al morir y vencer a Satanás. El Señor vino para introducir a Dios en el hombre y al hombre en Dios. Por su muerte Él preparó el camino y también preparó el lugar. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, verdad y vida, nos está diciendo que el camino es una persona. ¿Ya? El camino es una persona. ¿Quién es? Y el lugar también es una persona, que es el Padre. El camino y el lugar son una persona a las cuales nosotros podríamos acceder por medio de su sacrificio. Él fue a preparar un lugar para nosotros en el Padre. En Juan 12:24, si yo me doy vuelta una página antes, 2 páginas, en Juan 12:24, dice la palabra, de cierto os digo, dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿lleva qué?
mucho fruto. El Señor vino para impartirse en nosotros como vida, pero para que nosotros tuviéramos esa vida, esa morada, ese acceso al Padre, o sea, realmente vida nueva, Él tenía que morir. Y al morir el grano original, eso iba a hacer que más granos se esparcieran y vivieran. Esos múltiples granos somos nosotros. Que esos múltiples granos también debíamos dar otros granos para tener más fruto. Así que la muerte era ganancia para los demás granos como nosotros para poder traer fruto delante de Dios. De esta manera el Señor se imparte en nosotros. Al estar en nosotros somos uno con Él. Él está en el Padre y nosotros también estamos en el Padre por medio de su muerte y su resurrección. Él se introdujo a nosotros y nos introdujo a Él. Y Él en nosotros. Dice la palabra aquí, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, los discípulos todavía no entendían qué día era. ¿A qué se refería Cristo? ¿A qué se refiere con la morada? Ellos pensaban en otro, en su mente muy parecido a lo que pasaba cuando Jesús fue al monte de la transfiguración y se encuentra ahí y le dicen, preparemos entonces tiendas para Moisés y Elías, le dicen a Cristo, porque la palabra morada también significa tienda. Entonces ellos estaban pensando que Jesús iba a preparar una tienda especial para ellos. Ellos no lograban comprender todavía la profundidad de lo que Dios estaba diciendo, que era, discípulos, nunca antes en la historia de la humanidad el hombre había tenido acceso al Padre, unión al Padre. Hoy día yo se las entrego. En aquel día, dice, en aquel día vosotros sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ese día llegó cuando Cristo resucitó de los muertos y su cuerpo fue transfigurado y subió de cuerpo a espíritu al Padre, a la diestra del Dios Padre. Así que estamos en Él. Así que Él es nuestra morada y Él está en nosotros. Por su muerte y su resurrección, muchas moradas fueron preparadas. Y todas las moradas preparadas, sumadas, equivalen a la casa del Padre. Todas las moradas sumadas equivalen a la casa del Padre. La expresión de la casa del Padre se encuentra solamente 2 veces en el libro de Juan. Juan 2:16, y lo voy a leer aquí rápidamente. Juan 2:16 que dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Se acuerda de ese capítulo en particular? Jesús estaba enojado. Estaba molesto, dice, el celo de tu casa me consume. Y echa a los cambistas, a los vendedores que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Esta es una expresión en la cual la casa del Padre es el edificio, el templo, el cual es la totalidad de las moradas regeneradas, redimidas, compradas. O sea, podríamos decir que este lugar es la casa del Padre, según Juan 2. Porque en la casa del Padre hay muchas moradas, muchas moradas. Y la suma de las moradas equivalen a la casa del Padre. Así que, hermano, usted es una morada. Yo soy otra morada. Todos nosotros somos una morada. Y somos una morada bastante especial porque Él realizó una mezcla universal del Dios triuno con la humanidad. Una mezcla universal que antes nunca se había dado en la historia de la humanidad. Se dio en la resurrección de Cristo y hoy día todos nosotros podemos tener acceso al Padre como morada. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Somos la morada que Él preparó.
La morada no está en el cielo, recuérdelo. La morada no está en calles de oro y mar de cristal. La morada está aquí. Y esa morada contiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a usted. Ahora nosotros como morada nos pasa lo mismo también que en Juan 2. Y en Juan 2, cuando Jesús quiere estar ahí en la casa del Padre, dice que encontró basura. ¿Qué encontró? Mercaderes. Encontró vendedores. Encontró, dice la Biblia, como si fuera una cueva de ladrones. Y él dice, ¿qué habéis hecho con la casa del Padre? ¿Qué habéis hecho? Y día podía decirle el Señor lo mismo con nosotros, ¿no? He pagado un precio de sangre, tuve que resucitar. Te traje el vínculo que ni siquiera tuvieron los profetas ni los reyes de Israel. Te traje un vínculo, una unión con el Padre, que ya se lo quisiera Elías, que ya se lo quisiera Moisés. El otro día veía un Reels de Instagram que decía como si hoy día nos encontráramos con estos grandes hombres del Antiguo Testamento y yo le preguntara a Moisés, oye Moisés, ¿cómo fue haber abierto el mar? Oye Elías, ¿cómo fue? Cuéntame por favor, ¿cómo hiciste descender fuego del cielo? Y ellos dicen, no, Jonathan, cuéntame tú, ¿cómo es tener al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Cómo es? Imagínense. El vínculo que ahora está forjado en nuestros corazones, ya se lo quisieran ellos. No lo tuvieron. Tuvieron accesos pasajeros, glorias pasajeras, no una residencia permanente. Y hoy día nosotros tenemos una residencia permanente, una morada donde podemos permanecer, echar mano cada día. Pero el Señor también muchas veces nos dice, ¿qué habéis hecho con la casa del Padre, Jonathan? Porque este vínculo perfecto en el cual yo pagué, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú, está así de malgastado, está así de sucio, está así de esta manera. Y ahí es cuando el Señor saca los lazos. Y igual como limpió la casa del Padre en Juan 2, limpia la nuestra. Y el hecho de que Jesús limpie nuestra casa duele. Viene con dolor, hermano. Eso no viene con algo sencillo. Eso no viene con palabras lindas. El Señor muchas veces dijo palabras lindas, pero cuando Él quiso limpiar la casa del Padre, hubieron palabras ásperas, palabras fuertes. Porque ¿sabes qué? Hay cosas que en la tranquilidad de la cotidianidad de nuestra vida cristiana no lograríamos hacer a menos que el lazo de Dios primero estuviera en nosotros. El salmista, he leído mucho los salmos estos días, siento que leer los salmos con un corazón afligido, ansioso, es leerlo de una manera diferente. Había leído los salmos muchas veces, pero leerlo con un corazón afligido como está el mío, con un corazón con ansiedad como estaba el mío, es leerlo de una manera, siento yo, muy distinta. Y hay una parte donde el salmista le dice a Dios, Dios, esas saetas que has tirado a mi vida, ten misericordia. Esas saetas que tú me has tirado. Y yo me fui al tiro a la parte donde Pablo dice que trató de pedirle al Señor 3 veces que quitara el aguijón en su carne y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me fui al salmista cuando el salmista decía, Señor, quita las saetas que pusiste sobre mí. Y yo me puse a buscar acerca del significado. Y él sabía en el fondo que Dios estaba tratando la vida del salmista con saetas, con lazo. Y luego el salmista pudo entender que era necesaria la saeta, era necesario, Pablo pudo entender que era necesario el aguijón en su carne para que se perfeccione Dios en nosotros,
Porque le digo algo, yo en mi tranquilidad, en mi vida normal, no me hubiera aferrado tanto a Dios como cuando tengo un corazón afligido, ansioso. Yo le seguro, se lo doy firmado aquí mismo, que las veces que usted más busca al Señor, se humilla delante de Él, es cuando está enfermo, cuando tiene aflicción de espíritu, cuando se siente depresivo, cuando tiene problemas en su trabajo. Ahí es donde más buscamos al Señor, ¿o no? O digo yo, me pasa a mí nomás. ¿Me pasa a mí nomás? He podido aprender en esta semana desde que estoy haciéndome exámenes, estoy con medicamentos para la ansiedad, he podido ver que mi vida no hubiera crecido en dependencia de Dios si esto no me hubiera ocurrido. Mi vida no hubiera crecido en dependencia de Dios si la saeta de Dios no hubiera llegado a mi vida. Siento yo que no hubiera podido crecer si Él no hubiera limpiado mi casa. Y pedirle a Dios que limpie tu casa, hermano, no es tan sencillo porque duele. Y cuando duelen las cosas en el Señor, nosotros queremos salir rapidito de ellas. Rapidito. Estoy siendo probado. Ya, pero sálvame ahora, Señor, ahora ya. Es como mi mamá tiene un dicho así como que, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y el proceso para llegar a eso, no queremos saltar. Entonces cuando estamos siendo probados, Señor, estoy en esta aflicción, estoy enfermo, estoy con ansiedad, quítamela ahora, Señor. Ya, te la quito ahora. Ayer hablaba con un joven acá y le contaba esto. Y le decía, y yo le decía al Señor, quítamela, Señor, quítamela. Y después dije, ¿y si el Señor me la quitaba? Yo hubiera seguido siendo igual. ¿Qué hubiera cambiado en mí si Él me la hubiera quitado al siguiente día que me la dio? Nada. Nada hubiera cambiado. Porque queremos salir rapidito de las aflicciones, queremos salir rapidito de las enfermedades, rapidito del problema, rapidito de lo que estemos que nos aflige, ¿o no? Rápidamente acudimos, Señor, sácame esto, Señor, esta enfermedad. Ya rapidito porque no quiero eso. Y es normal, es natural. O sea, tenemos la vida de profetas que estando ahí en lugares de privilegio se sintieron así. ¿Sabe que el otro día estaba en mi trabajo? Le cuento esta anécdota. Estaba en mi trabajo, se acerca un auxiliar de aseo. Siempre nos saludamos, hola tía, ¿cómo está? De repente ve las transmisiones por internet, yo le di el link para que nos viera. Incluso me dijo el otro día, oiga, quiero diezmar en su iglesia, me dijo. Y le dije, ya, pues, aquí tiene mi cuenta. Quiero diezmar en su iglesia, me dijo, ya, yo le voy a dar... le dije ahí, le voy a dar los datos del pastor, para que, etcétera. Y el otro día llegué y me dijo, hola, hijo, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Eran tempranito. Me dice, ¿sabe qué? Estoy orando por usted, me dijo. Sí, gracias, le dije, yo lo necesito. Sí, dijo, porque yo lo veo a usted y Dios me dijo que usted estaba pasando como el profeta Elías. Y yo le dije, Y yo dentro pensaba, ¿qué parte del profeta Elías, no? Que digamos que es bien larga la historia. Y me dice, ¿usted sabe qué parte? Yo lo pensé y ella me respondió, ¿usted sabe qué parte? Y yo dije, yo creo que es la parte donde Elías se sienta en un árbol y quiere morirse. Y le dice a Dios que se siente mal, que se siente solo, que siente que está solo, que ya todos habían doblegado sus corazones y ya no quiere más porque lo perseguían. Esa es la parte, me dijo. Esa es la parte. Así que salga de ahí, dijo. Salga de ahí. Porque usted es especial, dijo. Yo lo veo en la mañana y usted irradia una luz diferente. Y tiene que salir de ahí. Pero vamos a orar juntos, me dijo. Gracias, le dije yo. Y me fui, yo, mientras que me caía un poco la lágrima, entraba al pabellón así y no puedo mirar porque después dicen, el Jonah llorón. Y ayer cuando vine aquí también, me abrazó una hermana de Chacabuco, que la veo en ocasiones bien especiales. Y ella también fue y me abrazó y me dijo, hijo, estoy orando por usted.
Y el Señor le dice que ya el tiempo de la depresión, me dijo, ya se acabó. Así, de la nada. Se acercó y me dijo. Y se acabó. Así que mire para adelante y siga adelante porque el Señor está con usted. Gracias, dije yo al Señor. Gracias, Señor. Porque mi casa necesitaba ser limpiada. La casa del Padre que hay acá necesitaba las saetas de Dios para que yo me volviera en dependencia a Él. En oración como nunca antes. En volver a la Escritura, hermano. Yo antes, perdón por ser autorreferente, pero yo antes leía mucho la palabra y ahora cambié la palabra por los libros. Leía muchos libros, un par cristianos y otros no. Pero el Señor me hizo volver hoy día a la Escritura, me hizo volver hoy día a la dependencia, me hizo volver hoy día a mi, que yo llamo mi Jesus Time, a mi tiempo de oración, y he podido ver su mano sobre mí, porque sabe que esta como ansiedad que me dio a mí me hizo ser vulnerable, sentirme vulnerable. Yo no manejo distancias largas porque a mí me da miedo que yo me pueda desmayar en el auto y me pueda pasar algo. Yo sentía de repente en el trabajo una opresión en el pecho como que si me estuvieran pisando. Esa era mi sensación. Y eso me faltaba el aire, me daban crisis. Y me pasaban todas esas cosas y el Señor me enseñó en este tiempo que yo digo, Señor, si mañana vuelvo a ser el mismo, no me quite esto. No me quite esto. Si mañana yo vuelvo a ser el mismo que era antes, que esto no se vaya, déjalo, hasta que tú te forjes en mí como tú quieres hacerlo. Y he podido ver de esa manera cómo Él está limpiando la casa del Padre en mí. Y yo sé que Él también quiere limpiar la casa del Padre en persona en este lugar. Porque conmigo lo está haciendo y es un proceso que duele. Pero yo sé que hay más casas del Padre que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser sanadas. Esa morada que Cristo fue a preparar y que limpió y que nadie en la historia, vuelvo a repetir esto y le doy énfasis, a que nadie antes de nosotros tuvo acceso a esta unión con el Padre, esta morada en la cual somos cada uno de nosotros. Ahora nosotros la tenemos, pero se ha ensuciado, hermano, se ha ensuciado con muchas cosas. Yo sé las cosas que les han ensuciado a mi casa y espero que usted sepa las cosas que se han ensuciado a la suya. Y no me interesa saberlo, pero me interesa que el Señor sane nuestra morada, sane nuestra casa y la casa del Padre. Cierra sus ojos ahí donde está. Y por favor ahí incline su rostro, no quiero a nadie mirando a otro lado. Y si usted siente en su corazón que la casa del Padre en usted necesita ser limpiada, ahí mismo donde usted está, inclínese ante el Señor. Si usted siente que la casa del Padre, esa morada por la cual Él pagó, está sucia y necesita con urgencia que venga Cristo a decir, ¿qué has hecho con mi casa? ¿Qué has hecho con la casa del Padre, hijo? Si sientes esa voz de Cristo diciendo eso, necesitamos acudir a Él urgentemente para que nos salve de esta situación. Y no para que quite sus saetas, sino para que quite sus aguijones que a lo mejor necesita nuestra vida para volvernos a Él en dependencia. Sabe que yo en este proceso salía de mi casa orando con mucho miedo, porque me daba miedo hasta salir de la casa.
y volvía en la tarde, me iba a la iglesia y me tiraba de guata al suelo y decía gracias Señor porque salí y volví y estoy bien. ¿Cuándo le había dado gracias a Dios por salir de mi casa y volver? Pero cuando el Señor te hace vulnerable, empieza a depender de Él de una forma que antes no lo hacías. Y asimismo el Señor quiere que cada uno de nosotros nos volvamos a Él en dependencia total. Este es mi aguijón, pero tú tienes otro. Y aunque queramos que se vaya de nuestra vida, que las saetas del Dios Padre se vayan, ellas están haciendo algo en nuestro espíritu. Porque el dolor para el creyente tiene propósito. Escúcheme bien. La aflicción para el creyente tiene propósito. El llanto de un creyente tiene propósito. El mundo no lo entiende. El mundo no sabe, no entiende. No puede concebir que un hijo de Dios entienda que su dolor es parte de lo que Dios quiere hacer con él. Pero al tener nosotros la certeza de que nuestro proceso y nuestro dolor tiene un propósito, entonces podemos mirar con esperanza y acudir a la morada que Dios preparó, que Cristo preparó, que tú no hiciste nada para permanecer ahí. Si tú necesitas que esa casa sea limpiada, ahí donde estás, y sin por favor levantar tu rostro, tus ojos, si necesitas que tu casa sea limpiada, levanta tu mano al cielo como un acto de fe. Sin mirar a nadie, hermano. Si tú necesitas que esa casa, esa morada que Dios preparó, que ya se quisieran los dos hombres del Antiguo Testamento y que nosotros tenemos, si crees que necesita ser limpiada, restaurada, levanta tu mano. Oh Dios bendito. Él va a restaurar casas hoy, moradas. Va a dar nuevas fuerzas al debilitado, al quebrantado. Y va a hacerte entender que ese aguijón, que ese lazo que ha llevado a tu vida, te está ayudando a depender de Él. Que en otras condiciones viviríamos como si nada, pero bajo el lazo de nuestro Dios y soberano Señor, Él tiene toda potestad para hacer con nosotros como Él quiera. Nos gusta decirlo cuando vivimos cosas de bendición, cosas lindas, que Él es soberano, dueño. Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay pensamientos depresivos, cuando hay adicciones, cuando hay cosas que nos están costando y no estamos pudiendo lograr, cuando hay pensamientos, sensaciones depresivas, situaciones que no podemos resolver, ahí no nos gusta que Él sea soberano. Pero hermano, tu dolor tiene propósito. Tus lágrimas no caen al suelo y se quedan ahí. Oh Señor, restaura nuestras casas, nuestras moradas. Tal cual como lo hiciste en Juan capítulo 2. Y tuviste que usar palabras fuertes, tuviste que poner una mano dura enfrente
de aquellos que habían ensuciado la casa del Padre. Hoy día hazlo con nosotros, Dios. Pero sálvanos, Señor, de transformar estas moradas en pocilgas. Límpialas para tu gloria. Sánalas para tu gloria. Y cada uno vea con ojos espirituales lo que está pasando. No con ojos naturales. Con ojos naturales no nos queremos escapar de esto. Nos queremos ir de esto. No, Dios, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Velo, hermano, con ojos espirituales. Velo, hermano, en dependencia. Si te está doliendo, dobla rodilla en tu casa mucho más de lo que hacías antes. Si te está costando leer las Escrituras mucho más de lo que hacías antes, el Señor quiere más y más y más. Pero lo que Él está forjando en ti va a llegar un día en que la obra sea completada y se va a hacer tu testimonio de vida para que otros también crean. Adoramos, Jesús.